Namaste, yogis y yoginis. Por aquí os traigo a Magda para hablar de yoga y ciclo menstrual. Bienvenida, Magda. Hola, encantada. Desde Cataluña, desde Barcelona, por aquí te tenemos. Y bueno, Magda ha sido mi alumna de formación de yoga en la India, en Rishikesh, y desde entonces nos seguimos la pista. Volvimos a coincidir en Rishikesh las navidades pasadas, no las anteriores, que yo estuve allí guiando un retiro y ella nos estuvo dando unos talleres sobre yoga y menstruación. Y bueno, yo vengo siguiéndole la pista porque vi que como que ahondaba en este tema que me parece súper interesante y no me perdía lo que andaba haciendo, pero me gustaría que nos contaras, Magda, un poco de dónde viene este interés y cómo te vas metiendo en ese campo. Pues empezó de casualidad, justo después de hacer la formación contigo en India. Para mí esa época es, creo, una de las épocas más felices de mi vida, la verdad. Wow. Porque fue el momento en que empecé a conectar a través del yoga con mi cuerpo. Yo era una persona bastante desconectada de mi cuerpo. Bueno, en la formación también lo compartí porque creo que es importante compartir este tipo de cosas. Sí. Venía de muchos problemas con la alimentación, ese punto en el que no estás a gusto con tu cuerpo y por lo tanto pasas a desconectarte de él, ¿no? Y después de la formación fue mejorando. Bueno, antes ya estaba mejorando, pero después de la formación ya estaba en una nube. Y por suerte acabé en una isla, empecé a dar clases allí y En estaba Tailandia, ¿no? en Tailandia, sí, Ah. en mi querida isla. Eh, y allí también me ofrecieron hacer workshops y la verdad es que el tema de la mujer, de la ciclicidad, etcétera, siempre me había llamado, pero el hecho de que siempre se relacionara con la luna, de alguna forma me costaba y me chirriaba. Entonces intenté abordarlo desde mi punto de vista o desde el punto de vista del asana y fue como empecé a introducirme en este mundo que después me ha llevado a entender mucho más temas lunares, etcétera, Ajá. aunque sigo quedándome con asana porque es mi rinconcito. Así que... Está perfecto eso. Pero la verdad es que es una gran herramienta para cualquier mujer, incluso para cualquier hombre, para cualquier Ajá. profesor. Qué buena esta. Sí, siempre digo que los talleres que hago me gusta que estén abiertos a los hombres también, eh, porque pueden llegar a entender muchísimo más, que a veces nos cuesta a nosotras entendernos. Pues para que ellos también puedan entendernos y así jugar entre nosotros, ¿no? Y que sea una conversación y no una lucha, que a veces muchas mujeres sufren a nivel físico, otras sufrimos a nivel psicológico los vaivenes de los ciclos. Entonces, creo que está bien que tengamos esta información, ambos. Pues sí, yo creo que es súper importante que aceptemos nuestra naturaleza cíclica de mujeres y que entendamos que en función de nuestra menstruación, nuestro momento del ciclo, vamos a estar de una manera o de otra y que no necesariamente esto es malo, ¿no? Hay muchas mujeres que viven el momento premenstrual o el inicio de la menstruación bastante traumático y creo que para nada, ¿verdad? Bueno, va a depender mucho de cada mujer. Para una mujer, yo, por ejemplo, hablo de mi caso porque es el que conozco más. A nivel físico sí que no tengo molestias, puedo tener las molestias típicas, que no significa dolor, cuidado, porque esto también me gustaría recalcarlo. Ajá. Una cosa es tener molestias y la otra tener dolor, que no es normal, aunque nos hayan vendido la moto durante años de que la menstruación significa tener que sufrir. No debería ser así, y si es así, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Wow. Pero sino también a nivel psicológico, ¿no? Para muchas mujeres la fase premenstrual tiene un componente psicológico muy duro. Ese sería mi caso. Entonces, no tiene por qué ser malo, pero puede darse. Entonces, entender el por qué y traquearlo un poco, ¿no? El reconocerlo nos da cierta paz.
porque si no es una lucha constante. Es una lucha constante con una misma, con un no entender qué está pasando. Muchas mujeres dicen, no, yo es que estoy loca. El concepto de histérica ya viene un poco por ahí, ¿no? De esos cambios de humor, eso, bueno, tienen un porqué. El saber el porqué y el avanzarnos a ese porqué nos puede dar muchas herramientas, yo creo. Sí, yo creo que una vez te observas y vas viendo que un poco el patrón se viene repitiendo, te puedes comprender mejor, puedes explicar mejor a tu pareja tus estados anímicos y también puedes entender más cuáles son tus necesidades en cada momento a través de la práctica de la autoescucha, ¿verdad? Sería súper importante en este caso. Total, total. De hecho, me he apuntado 4 cositas porque yo soy de las que se va por las ramas. Entonces, de hecho, en el primer punto he puesto que lo más importante va a ser siempre el conocer y reconocernos. Wow. Una cosa es conocer, vale, yo una semana antes de que me venga la regla me pongo triste, ¿no? Eso es conocerlo, y reconocérnoslo es darnos ese espacio para ello. Porque a mí no me sirve de nada saber que yo me voy a poner triste y no hacer nada para ello. Claro. Entonces, es muy típico el caso de cuando estamos premenstruales. Hablo casi siempre de la fase premenstrual porque quizás es la que más sufrimos o la que más alteraciones nos produce. Pero muchas veces, y yo me incluyo en ello, ahora ya no tanto porque me estoy reeducando en eso, pero yo en la fase premenstrual me apetecía mucho estar sola y no me lo permitía. Entonces, ¿qué acababa pasando? Acababa quedando o viendo a mi pareja o haciendo algo que no me estaba apeteciendo y lo hacía de mala leche. Lo típico de, es que te pasa, estás con la regla porque estás de mala leche. Sí, y encima estoy haciendo algo que no me apetece por el hecho de que siempre tengo que estar, y ese es otro de los puntos importantes, siempre tengo que estar igual. Y no siempre vamos a estar igual. Entonces, en el momento en que tú no aceptas eso, te estás enfadando, ya no con el otro, estás enfadada contigo por no respetar ese espacio, ese silencio, ese ir hacia adentro, que es lo que quizá tu cuerpo te está pidiendo, pero la sociedad, que esa es otra, no nos permite. Tenemos que estar siempre produciendo, producir. No hay espacio para ir hacia adentro. Vamos a tomarnos esta cuarentena, ahora es un momento perfecto para ello, ¿no? Para aprender a parar, que yo creo que es muy, muy, muy importante y que no nos están educando en ello. Totalmente. Ayer tenía una conversación por teléfono con mi padre y él me decía que alguien le había comentado que es un momento como para escucharnos y parar todo lo que podamos. Y yo le dije que creo que la autoescucha se trata de escucharnos y hacer lo que escuchamos, ¿no? Si el cuerpo te está pidiendo acción, acción, si te está pidiendo descanso, descanso, si te pide soledad, soledad. Pero creo que hay gente que no tiene muy practicada la autoescucha. Entonces, ahí nos podrías dar algún pequeño tip como para quizás con un diario ir escuchándonos, entendiendo qué nos pasa, qué nos está pidiendo el cuerpo y ver en qué momento del ciclo estamos, o cómo podríamos hacer ese tracking un poco. Bien. A ver, la meditación es un elemento precioso, pero también entiendo que para muchas no siempre tenemos tiempo. Bueno, eso lo vamos a dejar de lado porque eso, si queremos nos podemos levantar media horita antes y meditar. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que no sabe cómo meditar o no encuentra que sea su forma. Hay una herramienta muy básica y creo que es muy necesaria, que son los ciclogramas. Un ciclograma es un ciclograma. Es como un círculo con trocitos de queso. Hay muchas formas de dibujarlo, pero normalmente sí está en forma de círculo, porque es cíclico, ¿no? Entonces,
igual que el ciclo menstrual, igual que las estaciones, igual que los ciclos de la luna, etc. Entonces es un ciclograma, no me va a salir la otra palabra que estoy buscando, pero bueno. Un gráfico. Gracias. Un gráfico circular. Vale. O no, pero normalmente se ve en forma de círculo que nos permite hacer un seguimiento de cada día cómo nos sentimos. Es una especie de diario que lo podemos focalizar a cómo nos sentimos tanto físicamente como emocionalmente. Podemos traquear síntomas que podamos notar en el cuerpo, como sensibilidad en el pecho, dolor en los ovarios, etc. Y hacerlo durante una temporada significa más de un ciclo. Sí. Cuando hablo de ciclo no estoy hablando de menstruación, estoy hablando de todo el ciclo. Es decir, los 28 días. 28, 35, va a depender en función de cada mujer, pero que vayamos traqueando toda esa información que nuestro cuerpo, nuestras emociones nos va dando y al cabo de unos meses observar y comparar. Podremos ver muchas similitudes, como has dicho antes. Ostras, pues 2 semanas antes de la regla noto como un pinchazón en la zona de los ovarios. Puedo reconocer cuando estoy ovulando. O justo el día antes de que tenga la menstruación tengo cierto escozor en la entrada de la vagina. Bajada de defensas, al día siguiente me viene la regla. Y reconocer muchos patrones que normalmente se van repitiendo y que nos van a dar una información perfecta para, vale, si a mí normalmente me pasa esto, yo me puedo adelantar a esta situación. Un ejemplo que siempre pongo es, ya sabes, yo soy hiperactiva, soy una persona muy nerviosa, muy... Entonces, en fase ovulatoria, que normalmente tenemos un pico de energía, sí, se me va de las manos. Estás con una sobredosis de bata, como nos dice la Ayurveda, que te mueres. Total. Entonces estoy tan on fire que lo que necesito es calmar. Si yo ya sé que en 2-3 días voy a empezar a ovular, voy a empezar a trabajar un poquito más quizá pranayamas que me ayuden a relajar, que me ayuden a bajar esta revolución que tengo, que no digo que sea mala, pero cuando es excesiva es mala, ¿no? Entonces, buscar que no quemes todas tus balas, ¿no? Que te quedes algo de energía para ti. Exacto, exacto. Entonces, creo que esta herramienta es básica para, volviendo al primer punto, conocerse y reconocerse. ¿Los podemos descargar online o qué nos recomiendas para hacer ciclogramas? Si ponéis ciclograma directamente en Google, hay muchísimas opciones. Google lo sabe todo. Sí, por suerte o por desgracia, sí. Si no, también hay apps para hacerlo, aunque yo personalmente recomiendo que se hagan escritos, porque se pone mucha más atención a lo que sentimos. Yo, por ejemplo, ahora que ha empezado hace un mes que ha empezado el confinamiento, estoy empezando un diario y me está asombrando todo lo que estoy sacando gracias a ese diario. Wow. ¿No? Porque no es lo mismo poner dolor de pecho en una app o estoy más triste en una app, no escrito, sino que ya directamente te viene la figurita, exacto, con un estoy triste porque veo que bla, 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 tengo un patrón que no sé qué, es mucho más profundo, ¿no? Y nos puede dar muchas más herramientas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí que utilizo una app, utilizo Clue, y la verdad es que me gusta bastante, pero sí que he hecho bastante de menos la parte escrita y de más conectar con tus emociones un poquito más profunda. Se pueden compaginar. Yo, por ejemplo, utilizo otra app que es My Calendar, súper rosy, obviamente, todo súper rosa, todo súper cookie con animalitos. Clue no es así. ¿El qué? La que yo uso no es así, es bastante normal. Pues menos mal. Rojita y azul y simple. Perfecto. Pero por otro lado estoy haciendo este diario, ¿no? Porque la app lo que sí que me permite es quizá un poquito mejor la ventana de ovulación. Igualmente yo lo noto, porque ya llevo un tiempo haciendo esto, entonces es fácil. Llega un punto en que no necesitas mirar la app. O sea, te lo sabes. Según la app, yo tendría que haber tenido el periodo 3 días antes.
También eres consciente que estamos en una situación un tanto extraña, que hay más estrés, ya sabes que no va a venir el día que te marca la app. Entonces, nunca, nunca, nunca vamos a ser, o bueno, hay mujeres que sí, pero máquinas, ¿no? Si es de 28 días vas a ser ese día. Cambios en la alimentación, cambios en el ejercicio físico, cambios en el nivel de estrés, exacto, nos van a afectar. Entonces, con toda esa información, pues jugamos con mucha más ventaja. A la hora de practicar, ¿cómo practicaríamos esa autoescucha? ¿Cómo una mujer sabe que no le interesa hacer una práctica muy fuerte o si le interesa o le dice su cuerpo a alguna de las mujeres no practiques inversiones? O, voy a decir, otro de los puntos, ya, es que esto es meterse en barro, pero otro de los puntos es que no hay normas. Aparte me lo había apuntado porque sabía que esto saldría. Cada mujer va a ser diferente, incluso cada ciclo de cada mujer va a ser diferente. Entonces, no puedo dar una norma estricta. Esto no se debe hacer. Porque no creo que sea realista, porque no creo que sea adaptativo, no creo que sea inclusivo. Es como utilizar la misma pastilla para todas las mujeres. No tiene ningún sentido, porque cada mujer va a ser un mundo. Claro. Creo que es importante ser un poco consecuentes, obviamente. Voy a dar algunos consejos de lo que evitar, pero los voy a dar de una forma muy sutil, porque yo no soy quien para decirle a alguien que no haga eso. Considero que esa persona que se está escuchando va a saber muchísimo más qué es lo que le va a hacer bien y lo que le va a hacer mal, ¿no? Y también el empirismo. Lo hago, me sienta mal, dejo de hacerlo. Entonces, así es como aprendemos y está bien aprender. Entonces, durante la menstruación, que quizás sería como lo más conocido, antes de empezar por las invertidas, que es el gran tema. El temón. El temón, exacto. Yo hablaría del uso de bandas, que también es otro tema tanto jibiri-jibiri. Es decir, en el uso de bandas lo que estamos haciendo es hacer una retención que retiene esa energía de ir hacia arriba. Cuando estamos durante la menstruación, durante el sangrado, la energía que prevalece, gracias, es una energía apana, de eliminación, de ir hacia abajo. Entonces, exacto. Entonces, aplicar estos bandas significa un poco el estar yendo en contra de esa energía, que vendría a ser el mismo principio que se utiliza para las invertidas. No hay que hacerlas porque inviertes el flujo de esta energía. Pero ya no solo hablo de Mula Bandha o de Uddiyana Bandha, hablo de Pada Bandha directamente. Para mí, Pada Bandha es la base de Mula Bandha. Explica Pada Bandha para quien no sabe lo que es. Pada Bandha es el bandha que se utiliza, pues eso lo vas a saber explicar mejor tú. Cuando el piececito, en vez de relajarse o ponerse en punta fuerte, se queda en ángulo de 90, ¿cierto? Sí. Pieses. ¿Perdona? Pieses. Los pies. La sensación de eso, de expansión del pie, ¿no? Y de succionación, aunque estemos de pie, eso lo que hace es llevar toda la energía hacia arriba. Ya lo notaréis que la postura directamente crece. Es por eso que normalmente en esta fase tampoco tiramos mucho de posturas de pie, porque vamos a utilizar Pada Bandha. Vale. Entonces, en fase menstrual se recomiendan mucho más posturas supinas, posturas sobre todo de apertura de la cadena frontal. Porque en esta zona es donde hay más movimiento, los intestinos, el útero, toda esa zona ya sabemos que está bastante removida. Entonces, si le damos espacio, nos va a ayudar bastante. ¿Qué es lo que buscas que ocurra en la cara frontal del cuerpo? Crear espacio para que la energía se pueda mover mucho más libremente, para que
esos espasmos a la vez tampoco influyan tanto en otro gran tema, que es el tema de cuando vamos más sueltas al lavabo durante los días de la menstruación, que es un hecho y tiene un porqué, ¿no? Hay unas hormonas que se llaman, bueno, no me voy a meter en esos temas porque nos vamos, pero... Métete, métete. La prostaglandina es una hormona que lo que hace es ayudar bueno, no es que ayude, pero permite que el útero tenga estas contracciones para que la pared del útero se desprenda, que eso es la menstruación como tal. Entonces, al haber este movimiento constante, los intestinos también sufren ese movimiento, por lo tanto también hay mucho más movimiento en la zona de intestinos y normalmente aparece diarrea los primeros días de la menstruación. Wow. Ahí viene otra de las cosas que no se recomiendan durante la menstruación, que serían los giros profundos. Ajá. Y precisamente viene por eso, ¿no? Porque si ya estamos un poco, vamos a decir, sueltas, hacer un giro muy profundo lo que hace es aún hacerlo, incrementarlo más. Entonces, podemos hacer giros muy sutiles, pero giros muy, muy fuertes no hay ninguna necesidad. Aparte de la opresión que supone también para los intestinos y para el útero. Okay. Y el gran tema, bueno, también cumbacas, según qué tradición no los recomiendan, por lo mismo que decíamos antes. Estamos con una energía apana de eliminación y esta retención no está ayudando. Vale, voy a hacer un pequeño repaso. Hemos dicho que nada de normas, pero más o menos no bandas. Sí, crear espacio, es decir, estirar sutilmente la cara frontal del cuerpo, sobre todo la zona del útero o el frente de las caderas. La cadena posterior también, teniendo en cuenta que hay mujeres que sufren más dolor en la zona frontal, en el útero, en ovarios, y hay muchas que sufren de dolor en la espalda baja. Entonces, ahí viene el reconocerse. Vale. Y luego, por ejemplo, no hacer giros demasiado profundos. Y las retenciones quizás, los kumbhakas o retenciones quizás no interesan tanto. Exacto. Mola más que fluya la energía y que fluya todo en esos días. Exacto. O incluso ayudarnos con respiraciones, con pranayamas que focalizan más en la exhalación, ¿no? El ayudar a soltar, a dejar ir, también es un momento en que estamos muy sensibles. Y está bien el ir abriéndose, aunque sea hacia adentro, ¿no? Porque el pranayama es precisamente para ello el soltar. Me encanta porque esto enlaza con cuando los yogis charlan del viernes, que estuve hablando con Víctor y nos decía que es muy importante la exhalación dentro de la respiración y que siempre tenemos que darle más importancia. Totalmente. Y más en estos días que tenemos tanta información, tanta sobrecarga de noticias que crean mucho estrés, y lo mismo pasa cuando estamos en una fase premenstrual o menstrual, que no hay estrés, pero no hay una sensación de recogimiento y de querer soltar, de liberarse, ¿no? Entonces yo creo que es bastante importante. Y si quieres abrimos la puerta de las invertidas. Vale. Toc, toc. Pues, como te he dicho antes, hay tradiciones, por ejemplo, en la tradición Iyengar, las invertidas no se recomiendan precisamente por ese factor energético, ¿no? Hay una energía apana, etc. No hay estudios que corroboren que las invertidas nos pueden sentar mal. Pero después hay un estudio de Charles, no sé cómo pronunciarlo, el inventor de Rocket Yoga, discípulo de Patabi Joyce, donde explicaba que el útero se suspende gracias a unos ligamentos. Unos son venas, otros son arterias. Entonces, en el momento en que invertimos ese flujo, las venas siguen sangrando, pero las arterias no. Por lo tanto, no está llegando tanta sangre al útero, y lo que puede hacer es que se alargue ese sangrado en tiempo y que la cantidad sea mayor, porque está reteniendo toda esa sangre, y cuando vuelve
hay una evacuación mucho más grande. Y después yo personalmente voy a dar mi opinión humildemente, y es que en posturas invertidas, vamos a pensar, por ejemplo, la reina de las posturas Sirsasana. invertidas, gracias. ¿Qué necesitamos para subir? Necesitamos de centro. Mucha fuerza abdominal. Correcto. Exacto, exacto. Y no se habla mucho de ello, pero para mí, si precisamente en este momento tengo una distensión en esta zona, lo que hablábamos antes también, ¿no? De esta sensación de swollen, como de estar inflamada, y utilizo esta presión en el útero, no estoy ayudando. A mí personalmente, por estar 3 días sin hacer Shirshasana, pues tampoco me va la vida, ¿no? Y para mí, yo lo he vivido más porque la he hecho y no la he hecho, ¿no? Para probar, a ver si notaba diferencias o no. Sí. Me cuesta más no hacerla por un tema de ego, entonces me obligo a no hacerla. Ajá. Entonces, cada uno que se busque su forma, ¿no? Muy bueno. Yo creo que va a depender en función de cada mujer y de cada cuerpo y de cada ciclo. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo, por ejemplo, a nivel emocional, hablamos muchas veces de yoga como las técnicas, las asanas, los pranayamas, pero para mí yoga es mucho más. Trabajo mucho esa frase de yoga no solo asana. Entonces, creo que una parte muy importante del yoga es tener en cuenta hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas, cómo te levantas por la mañana, cómo está tu genio hoy, cómo debería ser tu práctica para regularte en un día más depresivo o en un día más eufórico. Entonces, relacionado con la menstruación, creo que una parte muy importante sería aprender el instante antes de la práctica, hacernos ese tipo de preguntas como cómo estoy, cómo me siento, qué necesito, desde dónde voy a practicar hoy, para qué voy a practicar hoy, ¿no? Sí. Creo que sería muy importante ese momento antes de toma de conciencia, antes de estar imponiéndome algo. Esa pregunta que me dijiste que me gustó un montón, te pedí una frase para esta charla, me dijiste, ¿adaptas tu práctica a tu menstruación o tu menstruación a tu práctica? Entonces, bueno, háblanos sobre esa frase, por fin. Y cómo lo ves tú y cómo ves tú ese momentito de conectar antes de practicar y poner la intención. Has dado básicamente en el clavo, y otro de los puntos que tenía es que los estás tocando todos y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Una de las cosas creo más importantes es, y por eso decía lo de conocerse y reconocerse, Wow. es antes de la práctica, escuchar. Yo siempre que doy una clase, una vez me salió a hacerlo y desde entonces siempre las empiezo y las acabo igual. ¿Cómo te sientes a nivel físico? ¿Cómo te sientes a nivel emocional? ¿Cómo está tu mente? ¿No? Darle espacio a estos 3 espacios, a estos 3 niveles y tomar conciencia de ello. Y entender que mañana van a ser diferentes. Entonces, adaptarlo, el yoga tiene que ser una herramienta para nosotros y bajo mi punto de vista se tiene que adaptar a nuestras necesidades dentro de una lógica, ¿no? Qué mejor que siendo cíclicas darnos cuenta de esa, ya no ciclicidad, sino de esa impermanencia que es constante, no solo en el ciclo, en la vida misma, ¿no? En cada inhalación va a ser diferente que la siguiente. Entonces, si tú no estás presente, no te vas a dar cuenta de ello. Vas a hacer, y eso es muy complicado cuando estás en una sala con 30 alumnos o con 30 personas a tu alrededor, porque tiendes a seguir al profesor, ¿no? Y te olvidas de tu práctica. Creo que las prácticas en grupo son un gran reto para realmente ser individuales. Creo que eso es un gran reto. Y en ese caso, ¿qué hago? Yo estoy con mi menstruación, acudo a una clase bastante multitudinaria, me dicen que haga esto y lo otro y lo de más allá, y yo siento que no debo hacer X. ¿Qué debería hacer?
Advertir al profesor yo antes de sí. pasármelo por el forro. No, no, porque ¿para quién estás haciendo esa clase? ¿Para ti o para el profesor? Para ti. Entonces, tiene que estar adaptada a tus necesidades. También Quizás tengo que... tener una conversación previa, ¿no? Mira, estoy con la menstruación, puede que no lo siga todo al 100%. Sí, exacto. O si te da vergüenza, pues apartarte con el profesor o... Para un profesor también es complicado. Cuando tienes una clase y tú lo sabes bien, con tantos alumnos es complicado poder hacer una práctica individual para todos. Entonces, yo creo que una herramienta básica que debe utilizar el profesor es crear ese espacio para que nadie tenga que levantar la mano. O sí, a ver, tampoco es un tema tabú, que esa es otra, ¿no? Yo soy de las que levanta la mano porque no me parece que sea un tema que hay que esconder. Incluso lo hago, sobre todo se da más el caso en hombres, porque, bueno, pues porque es así. Si nosotras ya conocemos poco el tema de la menstruación, los hombres aún más, ¿no? Pero el compartirlo, porque a lo mejor hay otra persona en la sala que está con la menstruación y le da vergüenza. Sí. Entonces, que el profesor lo pueda decir en alto o que para aquella que está ovulando pero no lo sabía, recoja esa información y el día que esté ovulando diga, ostras, o esté menstruando diga, ostras, pues ahora no es momento para esto, ahora no es momento para aquello. Yo creo que cuanta más información tengan, mucho mejor. Entonces, no me acuerdo de la pregunta. Yo creo que está todo perfecto. Te voy a Sí, pedir ¿no? una cosa, Magda. Creo Dime. que tienes por ahí escrito en un papelito, pero al final yo no he podido. Sí. Unas preguntas que nos hicieron en el post que hice anunciando esto. Uh-huh. Y quizás las podemos responder porque he visto por aquí que llevamos ya unos cuantos minutitos, serán Sí. como 10 largos. Nos queda tiempo, Así pero sí, que vamos por las preguntas. ilústranos. A ver, bueno, una ya la hemos contestado, nos la hacía llegar Vane Puig desde... Vane Puig nos ha preguntado 2 cosas, no, 3. ¿Qué deberíamos evitar? Sí. ¿Qué hacer en caso de dolor abdominal? Entiendo que es durante la menstruación, que también se podría aplicar en fase ovulatoria. Hay muchas mujeres que en fase ovulatoria sienten, yo estoy empezando a sentirlo y también está un poco relacionado con la edad. Me cago en la leche, nos hacemos mayores, Pero los 30 acechan. estamos ahí. Entonces, también puede ser una toma de conciencia mayor, que también Gracias. podría ser, y relacionarla ahora sí con algo con lo que ya conectamos, ¿no? Pero en el caso de dolor abdominal, va a depender mucho de cada mujer, pero como norma general, lo que hablábamos antes, la cadena frontal, darle espacio a esa zona. Darle espacio con posturas supinas de alargamiento, sin utilizar extensiones muy intensas, pero sí dar espacio a esta zona. Darle espacio también a la cadera, posturas de apertura de caderas. Todas las posturas restaurativas supinas con apertura de caderas, tipo Supta Baddha Konasana, no sé qué más, Upavishta, aunque no es supina, pero todo lo que son posturas de crear espacio en la zona frontal. ¿El camello cómo la ves? ¿El? El camello, Ustrasana. Es muy intensa. Demasiado intensa. Es muy intensa para la zona de los riñones y en este momento normalmente también se ve reflejada en esta zona. Podemos hacer setubanda con cojines, por ejemplo. Podemos hacer Baddha Konasana, es que para mí es como lo La más mariposa acostada. Exacto. Después también podemos hacer Supta Dandasana con un bolster para crear espacio en esta zona. Poner las piernas en alto, acostado Viparita Karani. contra la pared, ¿no? Exacto. Poniendo el culete sobre un cojín, un ladrillo, un bolster. Exacto, un ángulo de 90 con la pared piernas en alto o incluso ahí podemos hacer diferentes variaciones. Podemos ir a piernas abiertas, podemos ir a la mariposa. Tiene un efecto parecido a las invertidas, porque también podemos trabajar zona de cuello, etcétera. Representan
ningún esfuerzo para nuestro centro, ¿no? Y son más Ajá. restaurativas. Todo lo que Sí. sea trabajo de apertura de caderas y apertura de la cadena frontal nos pueden ir muy, muy bien. Al principio puede ser que notemos una sensación, también estamos en un momento muy sensible y la zona de abrir nos puede suponer quizá un poco, me sale overwhelming, como que nos da como un poquito de miedo, ¿sabes? Cuando estás como, estoy muy sensible en esos días Sí, y sí, sí, sí. voy a reventar y me pongo a Sí, llorar. Que yo soy... vulnerabilidad a tope. Gracias. Estoy yo con las frases hoy. Yo es que soy muy fan de llorar. Me encanta. O sea, me encanta, quiero decir, no es que me encante llorar por la vida, pero Ah, que sí que te gusta. sí, es súper liberador y no hay nada mejor que soltar eso. Estás soltando diafragma, estás soltando. Qué mejor momento, ¿no? Sí, Quiere decir que lo hagas, pues una práctica más individual, más para ti en casa, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, para mí eso, apertura frontal y si no, si también hay dolor en la zona posterior, pues apertura de la cadena posterior, posturas como Balasana, siempre todo con un bolster, nunca posturas directamente al 100%, es decir, si hacemos Paschimottanasana o la postura de la pinza, Ujú. o Upavishta, con las piernas abiertas y la flexión hacia adelante, intentar no hacerla completa, porque si la hacemos completa, hay también presión en la zona de abdomen y de útero. Ujú. Entonces, bolsters, el no ir a darlo todo, el permitirnos, Trabajar en no llegar a mi límite. exacto, el no hay necesidad, ¿no? El trabajar con el ego. Estos días vamos a trabajar Sí. con el ego y a querernos y no Ujú. ser menos por no llegar a tocar los pies, porque en la punta de los pies, siempre lo digo a mis alumnos, en la punta de los pies no vas a encontrar la iluminación ni a Buda, ni a Jesucristo, ni a nadie. Me encanta. Vas a encontrar tu ego como mucho y una lesión. Sí, Entonces, ahí donde llegues. qué bueno. A ver qué más nos decía por ahí Iván Eput. Después preguntaba qué tipo de práctica en función de cada fase y ella lo relacionaba a los arquetipos lunares. No me voy a meter en arquetipos lunares porque es otro tema muy, 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 muy grande. Sí que puedo recomendar libros. He traído una listita que os voy a pasar de 4 o 5 libros por si queréis Qué andar bueno. en el tema. Pero yo lo relaciono más a asana o a las herramientas que nos puede aportar el yoga. Ujú. Eh, y, y también en cuanto a nivel fisiológico, cuál es nuestra situación. Sí, Porque es evidente que hay unos cambios fisiológicos, no solo anímicos. Entonces, por ejemplo, en la fase ovulatoria, que es cuando estamos más on fire, la piel está más tersa, nuestro pelo brilla, eh, estamos más elásticas, sí. igual que las mujeres cuando están embarazadas. Ujú. En esta fase estamos mucho más elásticas, habrá que ir con mucho más cuidado de lesionarse. Es Ajá. decir, poner unos límites también en esta fase, ¿no? Eh, Aunque nos queramos comer el mundo, ¿no? sí, a ver, si somos conscientes de que podemos llegar, está bien, pero ser conscientes de que a lo mejor estamos más flexibles por eso y que al cabo de 2 semanas, cuando entremos en fase premenstrual, que es donde aparece cierto engarrotamiento de las articulaciones, Ujú. no fustigarnos porque hace 2 semanas llegaba a tocarme la punta del pie y ahora no. Ujú. Saber Sí, que hay un componente físico. ujú. También tanto en fase preovulatoria y ovulatoria, que es después de la menstruación, si hemos estado evitando estas invertidas y hemos estado evitando giros, hemos estado evitando trabajo de centro, es el momento perfecto para retomarlo. En la tradición Iyengar también, como se han evitado estas inversiones, lo que recomiendan justo después es empezar con las invertidas. No Ajá. solo para reinvertir ese flujo de energía hacia adentro, sino porque también entienden que el útero ha estado yendo hacia afuera
y lo que buscan es que vuelva a su espacio, ¿no? O Me esa gusta. energía vuelva hacia adentro, exacto. Sino también para trabajar a nivel hormonal y a nivel de pues, las tiroides, pituitaria, etcétera, ¿no? A nivel endocrino, que es la Sí, base del ciclo menstrual. Eh, yo creo que lo más importante es que cada una vea cómo practicar en función de lo que necesita en cada momento. Pranayama, ya os digo, yo por ejemplo el pranayama de relajación lo utilizo más en fase ovulatoria, cuando estoy más nerviosa. A lo mejor otra persona lo va a necesitar en la fase premenstrual porque está muy nerviosa. sí, Entonces, no hay una pastilla igual para todas. sí, Y totalmente de esa es la acuerdo. gracia, yo creo, también, ¿no? Se lo decía, hice un taller hace poco y les decía, es súper bonito cuando has estado observándote, haces algo porque crees que te va a sentar bien y descubres que no te sienta bien, te sienta genial. Y reconocerte que has llegado a eso tú misma, que te conoces, creo que es Sí, un regalazo. Es un regalazo. súper satisfactorio, claro. Mm. Lo que comentabas antes del dolor de ovarios en la fase de la ovulación, ¿hasta qué punto yo reconozco que tuve cierto pánico cuando comenzó porque no estaba acostumbrada? A mí me dolía pues uno o los dos ovarios en la zona lumbar en el momento en el que comenzaba mi menstruación, pero en el momento de la ovulación para mí fue muy loco, que tenía como un dolor muy localizado y muy agudo Ujú. y bueno, pues he ido al médico varias veces y todo y me han tenido que ir tranquilizando hasta que me he acostumbrado a que pues ahora a veces mis ovulaciones son bastante dolorosas y es un dolor bastante diferente. Ya. ¿Hasta qué punto esto es normal o por qué pasa? Hay componentes de edad, hay componentes hormonales, se pueden hacer estudios sobre las hormonas, ¿no? Y ver si hay algún desequilibrio que pueda producir este dolor. Yo, por ejemplo, hace como un año empecé también a sentirlo. Eh, quiero pensar que es un tema de la edad, pero eh, em, descubrí, pero también es algo muy personal, que empecé con respiraciones diafragmáticas en el bajo vientre. El otro día hicisteis la respiración yógica completa, ¿verdad? Pues Sí. perfecto. Y notaba que ese tipo de respiración aún me producía más dolor. Dije, bueno, voy a subir a la siguiente planta, que es la La respiración respiración periana. intercostal. Exacto. Y me liberaba muchísimo esa respiración. Me liberaba mucho la sensación de lo que tú dices, ¿no? Del pinchazo, incluso de ciertas como rampitas que incluso irradian al útero, ¿no? Entonces, esta respiración lo que hace también es un poquito como lo que hacemos con la cadena frontal al darle espacio. Le estiran y ayudan a esta zona a que no hayan esas descargas, sino que se relajen. Qué bueno. Se me había olvidado, pero creo que es el tip más importante que puedo dar, quizá no en fase ovulatoria, porque puede, en algunos casos he notado que va peor, pero son los orgasmos. Ajá. Bienvenidos. Exacto. Cada día a todas horas, si se pudiera. Pero el orgasmo es una herramienta que tenemos que es gratis, no necesitamos de nadie, o sea, que te la puedes prescribir tú misma, no tiene efectos secundarios, te hace sentir mucho mejor, te cambia la cara, cambia la piel, todo, pero es que además con el orgasmo lo que conseguimos es que esas contracciones que necesita del útero para eliminar en las paredes del endometrio, ¿no? Lo que vendrá a ser el sangrado, se produzcan de una forma placentera en vez de dolorosa. Ajá. Entonces estamos ayudando y a la vez estamos ayudando a relajar el útero, que está ahí todo el día así, es como ir al gimnasio durante 5 horas, y dice, ya no puedo más, ¿no? Claro. Está ya rotado de tanta
lo estamos ayudando a que haga ese movimiento y lo estamos relajando. Entonces, Ajá. en la fase sobre todo premenstrual y en la Sí. fase menstrual, creo que los doctores deberían prescribirlo, Bueno, básicamente. y si no nos lo prescriben ellos, ya nos lo prescribes tú, que no nos importa. Exacto, Prescripciones así no nos las saltamos. exacto. Yo creo que Pues, esto va a ser el resumen de la charla. pues yo te lo voy a agradecer muchísimo. Ya casi estamos una horita, o sea que es un momento maravilloso para decir hasta prontito. Ujú. Os voy a dejar 4 libros, si me dejas. Sí. ¿Sí? Vale. De Miranda Gray, que es la escritora sobre la luna roja, el famoso libro de la luna roja. A mí más que luna roja me gustó las 4 fases de la luna, Vale. porque explica un poco más a nivel energético, emocional, cómo enfrentarnos a cada fase del ciclo, sin ir mucho a temas que para unas quizá no resuena, como los arquetipos de doncella, de bruja, etc. Entonces quizá yo empezaría con las 4 fases de la luna, Vale. personalmente. Luna roja también está muy bien, pero quizá para algunas mujeres pues chirría un poquito. Vale. Entonces, sería una pena perderse esa información por el hecho de que chirríe. Pues Vale. las 4 fases de la luna, empezaría por ahí, y luna roja. Después, Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Es una Biblia para cualquier mujer y trabaja todas las fases de la mujer, no solo la fase del ciclo menstrual, sino desde la pubertad hasta la plenipausia. Que es la menopausia. La Eh, pleniposia. exacto. De Christine, no sé si es Christiane o Christine Northpur. Y después, en cuanto a asana o relacionado con el mundo del yoga, Yoga para la mujer, de Ajá. Gita Iyengar. Trabaja mucho la asana y qué tipo de asana y pranayamas para la mujer son los mejores. Aunque para mí es como un poco confuso, la información no está bajo mi punto de vista, no está muy bien organizada, pero Vale. no me lo tengo que releer. Y otro que está muy bien y es muy básico para mujeres que quieran empezar con este tema sería The Woman's Yoga Book, el libro del yoga para la mujer, de Bobby Reynolds. Tiene Vale. muchas ilustraciones, muchas secuencias, muy básico, muy bien explicado y con muchas herramientas para poder practicar en casa, que está bien. Sí, es necesario. Pues con esto lo dejamos. Apuntároslos, no os los perdáis, hay que leerlos, hay que estudiarlos y hay que hacer mucho autoestudio en casa también, ¿no? Ser también un poquito... no me saldrá, no importa. Autoprofesor, ¿no? Profesor Ahí, de uno ahí. mismo. Autodidacta, que no me salía. Y Ahí, bueno, gracias. hoy estamos así, no pasa nada. Pues yo te mando un beso gigante, Magda. Mil gracias por Otro formar aquí. parte de Cuando los Yogis charlan en este nuevo formato grabado. Y gracias a todos los Encantadísimo. que nos estáis viendo ahora mismo. Y un beso gigante. Un besazo, gracias. ¡Feliz vida! Chao, chao. Chao. Namaste.